Amigos vitoleros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como siempre, un gusto saludarles. Bueno, como se han dado cuenta, estamos resolviendo las guías de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Y si sabemos o recordamos, están separadas en 4 divisiones estas guías. Ya realizamos una, ahora toca resolver la guía de División de Ciencias y Artes para el Diseño. Bueno, y les voy a platicar un poquito cómo vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Como saben, las guías tienen varias disciplinas. Sin embargo, no les podemos ayudar con todas, porque hay ciertas disciplinas en las cuales no sabemos, no somos expertos. Entonces, en las disciplinas en las que sí vamos a ayudarles son en matemáticas, razonamiento matemático y física. Y para esta guía vamos a resolver 67 ejercicios. Estos los dividimos en 3 videos, ¿de acuerdo? Este primer video va a contener 22 de esos 67 ejercicios. Así que no se pierdan los siguientes 2 videos, la parte 2 y la parte 3, ¿de acuerdo? Bien, en la descripción de cada uno de los videos vamos a poner el ejercicio y en el minuto en el que aparece. Esto para una mejor organización y ustedes puedan ir directo al ejercicio que necesitan. Bueno, bitboleros, y para esta guía, la de División de Ciencias y Artes para el Diseño. Esta guía que tiene una franja de color café. Bueno, voy a tratar de resolver los ejercicios de la forma más sencilla que yo considero. Sin embargo, hay muchos otros métodos para llegar al mismo resultado. Eso lo sabemos ustedes y yo. Entonces, si ustedes encuentran otro método, sería muy bueno que lo compartieran con todos nosotros, es decir, conmigo y con los demás estudiantes, cuál fue la otra forma en que resolvieron tal ejercicio. Escríbanla en la caja de los comentarios, pues esto les puede ayudar a otros estudiantes que también están reestudiando para este examen. Bueno, y antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y además, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Bueno, bitboleros, pues vamos a comenzar con el primer ejercicio, así que vamos a darle. Y este ejercicio dice lo siguiente, bitboleros. En la sucesión numérica 8, 7, 11, 10, 14 y así sucesivamente, los dos números siguientes son... Bueno, bitboleros, ¿qué les parece si vamos a volver a escribir nuestra sucesión? Ahí la tenemos. Ahora vamos a empezar hallando la diferencia de un término a otro. Esto para ver si podemos obtener cierta información. Bien, el primer término es 8, el segundo es 7. Para que esto pase, al primer término le tengo que restar 1. Es decir, 8 menos 1 es igual a 7. Y así seguimos sucesivamente. Bien, ahora, del 7 al 11 pues hay 4 de diferencia. Pero al 7 le tengo que sumar 4. 7 más 4 es igual a 11. ¿Estamos de acuerdo? Y así vamos a seguir. Del 11 al 10 le tuve que restar 1. 11 menos 1 es igual a 10. Y ahora al 10 para el 14 hay 4 de diferencia. Pero se los tengo que sumar. Entonces aquí podemos ver que se sigue esta secuencia. Se resta 1, se suma 4, se resta 1 y se suma 4. Por lo tanto, los siguientes números pues van a seguir con la misma secuencia. Es decir, al 14 le tengo que restar 1. Al restarle 1, 14 menos 1 es igual a 13. También al 13 le tengo que ahora que sumar 4. 13 más 4 es igual a 17. Y con esto, amigos, pues ya tenemos los siguientes dos números. Es decir, para la respuesta, los siguientes números que cumplen con esta sucesión son el 13 y el 17. Ahora vamos con el ejercicio número 2, que dice, en la sucesión numérica 75, 74, 72, 71 y así sucesivamente, los dos números siguientes son, bien, al igual que en el ejercicio anterior vamos a copiar nuestra sucesión. Ahí está. Y de igual manera vamos a empezar hallando la diferencia de un término a otro para ver si obtenemos cierta información. Bien, del primero al segundo término. Como este es 75, para que sea 74 pues se le restó 1. Entonces tenemos que aquí restamos 1. Ahora,
del 74 para el 72 se le tuvo que restar 2, ¿están de acuerdo? Entonces 74 menos 2 me da 72. Ahora, del 72 para el 71 se le resta 1, es decir, 72 menos 1 obtenemos 71. Bueno, virtualeros, aquí es muy poca información, pero tal vez podemos llegar a la respuesta, ¿de acuerdo? Vamos a ver si obteniendo los siguientes dos números con esta secuencia encontramos la respuesta en las opciones de la guía. Entonces es menos 1, menos 2, menos 1, el que sigue es menos 2. Por lo tanto, al 71 le tengo que restar 2. 71 menos 2 es igual a 69. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, al 69 le tengo que restar 1. 69 menos 1 es igual a 68. Bueno, y viendo las respuestas de la guía, vemos que sí nos puede ayudar esta secuencia a encontrar los siguientes dos números. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio es el número 69 y el número 68. Y vamos por el tercer ejercicio, que dice, en la sucesión numérica 6, 18, luego hay una barra para poner el siguiente número, 360, 2160, el número que falta es decir, vamos a hallar el número que va en esta parte de aquí. Bueno, entonces, vamos a volver a escribir esta sucesión, ¿de acuerdo? Aquí le hizo falta poner los 3 puntos suspensivos, que quiere decir que la sucesión sigue. Bueno, yo se los voy a agregar. Bueno, virtualeros, como sabemos, tenemos sucesiones en las cuales yo tomo un término y le sumo cierto número o le resto cierto número y voy a obtener el siguiente término y así le puedo seguir en la sucesión. Pero no todas las sucesiones se basan en las operaciones suma o resta, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos ver con este ejercicio. Fíjense bien. Vamos a empezar con lo que les acabo de mencionar. Vamos a empezar hallando la diferencia. Bien, el primer término es 6, el segundo es 18. Entonces, para que el 6 sea 18 le tengo que sumar 12, ¿están de acuerdo? Y así seguir sucesivamente. Pero al obtener estos números, de cuánto le tengo que sumar a cada término para obtener el otro, pues no vamos a tener ninguna relación. Eso no nos va a ayudar a encontrar el número que está aquí. Los invito a que ustedes hagan esto en casa para que se den cuenta de esto. Ahora, sí existe una relación que nos va a ayudar y es la siguiente. Del 6 para que sea 18, en lugar de suma voy a usar la operación multiplicación. Del 6 para que sea 18, le voy a multiplicar por el número 3. 6 por 3 es 18, ¿de acuerdo? Y así le vamos a seguir. Ahora, 360, ¿por cuál número me da 2160? Y haciendo operaciones nos podemos dar cuenta que 360 multiplicado por 6 obtenemos 2160. Esto lo pueden hacer ustedes en casa con más calma. Bueno, después de esto y pensando un poquito qué relación hay, pues podemos llegar a lo siguiente. El primer número lo multiplico por 3 y obtengo 18, ¿de acuerdo? Bien, el segundo número, ¿qué les parece si lo multiplico sumándole 1 a este número? Es decir, 18 lo voy a multiplicar por 4 y así obtengo el número de aquí. Y realizamos esta operación. 18 por 4 es igual a 72. Por lo mientras lo voy a escribir ahí, pero no quiere decir todavía que sea el correcto. Vamos a comprobarlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, otra vez. El primer número por 3, 18. El segundo número por 4, 72. El siguiente número, ¿cuál va a ser? Pues lo tengo que multiplicar por 5, ¿de acuerdo? Para seguir la secuencia. Por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y así sucesivamente. Entonces, vamos a realizar la multiplicación para ver si sí cumple con la secuencia. Si lo hace, pues ya resolvimos este ejercicio. Bien, 72 por 5 es igual a 360, en efecto. Por lo tanto, quiere decir que 72 es la respuesta para este ejercicio. Siguiente ejercicio. En la sucesión numérica 2, 3, 5, 8 y así sucesivamente,
el número que sigue es... Bueno, vamos a copiar nuestra sucesión. Bueno, virtualeros, pues tenemos que pensar cómo atacar este tipo de problemas, este tipo de ejercicios. Bien, vamos a empezar con las diferencias a ver si obtenemos cierta información que nos ayude, ¿de acuerdo? Bien, del 2 al 3, pues al 2 le tengo que sumar 1, ¿de acuerdo? Del 3 al 5, pues al 3 le tengo que sumar 2. Del 5 al 8, pues al 5 le tengo que sumar 3. Bueno, amigos, si observamos, parece que sí tenemos una secuencia. Al primer término le sumo 1, luego 2, luego 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, de forma natural parece que el siguiente número lo podemos obtener como al 8 vamos a sumarle 4, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a realizar esta operación. 8 más 4 pues es igual a 12. Entonces vamos a observar las opciones que están como respuesta en la guía. Y ¡oh! ¡Sorpresa! Si observamos las respuestas de la guía, vemos que ninguna da como opción al número 12. Entonces aquí tenemos de dos caminos. La primera es que esté mal la guía y le hizo falta poner el número 12, o la segunda es que se refiere a que esta sucesión sigue otra secuencia, que esta secuencia de sumar 1, sumar 2, sumar 3, sumar 4 y así sucesivamente no es la que cumple eso. Bueno, y les digo que es la segunda opción. Entonces vamos a borrar esto porque ya vimos que no nos sirve. No es esta secuencia. Y la secuencia que sigue es la siguiente. Bien, me voy a tomar los primeros dos términos, ¿de acuerdo? Bien, el 2 y el 3. Y estos los voy a sumar. Entonces, ¿qué tengo? 2 más 3 y esto es igual a 5, que es el siguiente término, ¿de acuerdo? Me recorro un término a la derecha. ¡Pum! Entonces ahora voy a sumar estos dos términos. ¿De acuerdo? ¿Y qué tengo? 3 más 5 y esto es igual a 8, que es el siguiente término, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora me voy a recorrer otro término a la derecha. ¡Pum! Y sumo estos dos números. ¿Y qué tengo? 5 más 8 y esto es igual a 13, que viene siendo el siguiente número en la sucesión, ¿de acuerdo? Es decir, el número 13. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio es este número, el número 13. Bueno, virtualeros, pues si se están dando cuenta, existen varias relaciones, varias secuencias para una sucesión. Entonces, tal vez tengan la duda, oye, ¿y yo cómo sé cuál debo de aplicar? Si sumar, restar, multiplicar, dividir, aquí tomar dos términos, sumarlos. Bueno, la verdad es que hay diferentes tipos de sucesiones y los invito a que realicen varios ejercicios. Esto les va a dar una habilidad para identificar patrones que siguen en cada término para obtener el siguiente. Siguiente ejercicio. En la sucesión numérica 9, 17, 11, 19 y así sucesivamente, el número que sigue es... Bueno, vamos a escribir nuestra sucesión. Bueno, virtualeros, pues vamos a ver cuál es este número, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos nuestra sucesión. Vamos a empezar viendo las diferencias de término a término para ver si este patrón que sigue nos puede ayudar en algo. Bien, el primer término es 9, el siguiente es 17. Entonces, aquí hay una diferencia de 8. Es decir, a 9, al sumarle 8, obtenemos 17. Después, del 17 para el 11, tengo que restarle 6. Es decir, de aquí para acá, hay que restar 6. Ahora, del 11 para el 19, hay 8 de diferencia. Es decir, 11 más 8, obtenemos 19. Bueno, aquí si observamos si hay un patrón. A pesar de ser muy pequeño, sí lo hay. Vamos a ver si este nos sirve. Es decir, sumo 8, resto 6, sumo 8, pues naturalmente, para obtener el siguiente número, debe de ser restarle 6. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a hacer esta operación. 19 menos 6, esto es igual a 13. ¿Y qué creen? Con esto finalizamos. Pues 13 es la respuesta
para este ejercicio. Siguiente ejercicio, habitualeros. En la sucesión numérica 13, 18, 24, 29 y así sucesivamente, los dos números que siguen son: primero vamos a volver a escribir nuestra sucesión. Y tenemos... Y vamos a descubrir cuál es el patrón que sigue en esta secuencia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con la diferencia de término a término. Es decir, el primer término es 13, el segundo es 18. Es decir, al 13 le tengo que sumar 5 para obtener el siguiente término. 13 más 5 es 18. Nos recorremos. Ahora, 18 para que sea 24, pues a este número le tengo que sumar 6. 18 más 6 es igual a 24. Bien, me recorro un término a la derecha. El 24 para que sea 29, pues le tengo que sumar 5. ¿Están de acuerdo? Entonces sí tenemos una pequeña secuencia con esto, un pequeño patrón. A pesar de ser muy pequeño, vamos a ver si nos funciona. Entonces, el patrón es: sumo 5, después sumo 6, sumo 5. Naturalmente, el siguiente número se obtiene sumando 6. ¿Están de acuerdo? Bien, 29 más 6 es igual a 35. Bueno, pero hay que tener en cuenta lo que nos pide el problema. Nos pide los dos siguientes números. En este caso ya tenemos uno, que es el 35. Entonces vamos a encontrar el que sigue. Bien, después de sumar 6, sigue sumar 5. Y vamos a realizar esta operación. 35 más 5, pues es igual a 40, que es el siguiente número en la sucesión. Y con esto, habitualeros, pues hemos finalizado este ejercicio. Pues la respuesta son los números 35 y 40. Y el siguiente ejercicio dice: una botella tiene una capacidad total de 9 sobre 5 litros y contiene aceite en 5 sobre 9 de su capacidad. ¿Cuánto aceite en litros hay en la botella? Bueno, habitualeros, vamos a analizar un poquito este problema y vamos a ir escribiendo los datos que nos proporciona. Primero, una botella tiene una capacidad de 9 sobre 5 litros. Entonces, la botella tiene esta capacidad. Ahí está. Además nos dice que de esta cantidad, que son 9 quintos, contiene en aceite 5 novenos. Bueno, vamos a retomarlo, ¿de acuerdo? Para que quede totalmente claro. Una botella tiene esta capacidad, 9 quintos. Pero de esa capacidad, ojo, 5 novenos es de aceite. Entonces, ¿qué pasa? Nos están pidiendo cuánto aceite hay en la botella, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, siempre que les pidan cierta cantidad de algún material, de alguna sustancia, de una cantidad, en este caso nos piden 5 novenos de aceite de 9 quintos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que les pidan algo así, hay que realizar una multiplicación. Entonces, voy a poner un punto que representa la multiplicación. Bien, entonces hay que recordar cómo se realiza la multiplicación de fracciones. Es en línea, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. ¿De acuerdo? Bien, esto es igual a 9 por 5, 45, sobre 5 por 9, 45. 45 sobre 45 pues es igual a 1. Y con esto finalizamos este ejercicio. Pues la respuesta es 1 litro. Bueno, amigos, antes de pasar al siguiente ejercicio quiero mencionar esto. Vamos a poner la operación, que es 9 quintos que multiplica a 5 novenos. ¿De acuerdo? Bien, se puede simplificar directamente para no realizar la multiplicación de fracciones. Bien, es decir, si observamos tanto en el numerador como en el denominador, yo tengo los mismos números. Es decir, este 9
se puede simplificar con este. Pues 9 sobre 9 es 1. Además, este 5 se puede simplificar con este 5. Pues 5 sobre 5 es igual a 1. ¿Qué pasa o a qué es igual cuando pasa esto? Cuando pasa esto quiere decir que todo esto es igual al número 1. Es decir, 9 sobre 9, 1. 5 sobre 5 es igual a 1. 1 por 1 pues es 1. ¿De acuerdo? Es más rápido, más sencillo. Pero pues si no les queda claro eso, pues hagan la operación directamente y van a obtener el mismo resultado. Siguiente ejercicio, virtualeros. En un grupo de 60 alumnos, cierto día, un décimo del grupo es atacado por una infección. 2/3 de los infectados deciden permanecer en cama, mientras que el resto de todo el grupo asiste a clase. El número de alumnos que asistieron a clase es... Vamos a ir resolviendo este ejercicio. Entonces, primero, tenemos 60 alumnos. Bueno, además nos dice que un décimo del total de alumnos, es decir, del grupo, fue infectado. Entonces, en nuestra cabeza, intuitivamente podemos realizar esta operación. La décima parte de 60, pues es igual a 6. Pero vamos a realizar todas las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 60 alumnos. Ahí está. Y queremos saber, primeramente necesitamos saber cuántos alumnos fueron atacados por la infección, que son un décimo. Entonces, siempre que quieran obtener cierta fracción de una cantidad, hay que realizar la multiplicación. Es decir, 60 es el total, entonces este número lo voy a multiplicar por un décimo. Y esta operación, amigos, nos va a dar el total de alumnos infectados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a realizar esta operación. La podemos realizar de muchas maneras, ¿de acuerdo? Bien, una de ellas es 60 por 1, pues es igual a 60. Y abajo va el 10. 60 entre 10 es igual a 6. Y esta operación la pueden realizar de muchas formas. Utilicen la que más se sepan y la que más les guste. Entonces, hasta esta parte de aquí, tenemos que 6 son los alumnos infectados. Ahora, sigamos con el problema. Nos dice que 2/3 de los infectados, es decir, 2/3 de 6, deciden permanecer en cama. Vamos a ver cuántos son los que están en cama. Y vamos a aplicar el mismo procedimiento. El total de alumnos infectados es 6. De esta cantidad yo quiero saber cuántos alumnos son 2/3 o las 2/3 partes. Entonces vamos a realizar una multiplicación. Esto por 2/3. Y esta operación nos permite saber cuántos alumnos son los que deciden permanecer en la cama, ¿de acuerdo? Bien, vamos a realizar esta operación. De igual manera la pueden realizar de muchas formas, ¿sí? Bien, pueden hacerlo lineal como lo hice acá, o vamos a hacerlo de otra manera, ¿de acuerdo? 6 entre 3 es 2. 2 por 2 es 4. O de forma lineal, 6 por 2, 12, 2 entre 3, 4. Da lo mismo, no importa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, 4 son los alumnos que deciden permanecer en la cama. Bueno, y vamos a seguir con el enunciado. Nos dice, mientras que el resto de todo el grupo asiste a clase. Bueno, y lo que nos está pidiendo el problema es el número de alumnos que asistieron a clase. Entonces, sabemos que tenemos un grupo con 60 alumnos. El total son 60 alumnos, ¿de acuerdo? De los cuales se infectaron 6, pero de esos 6 únicamente 4 ya no pudieron ir a clase, ¿de acuerdo? Entonces, 60 menos 4. Esto es igual a 56, que es la cantidad que nos está pidiendo este ejercicio. Entonces, la respuesta son 56 alumnos. Bueno, este siguiente ejercicio dice, la lista de números 1, 6 y menos 1 se obtiene al sustituir respectivamente n igual a 1, 2 y 3 en la expresión.
Aquí pues tienen que realizar operaciones con cada uno de los incisos que está en la guía como respuesta. Sin embargo, pues nosotros vamos a poner la que corresponde a la respuesta correcta y vamos a realizar las operaciones para verificar que cumpla con todo esto. Y la respuesta es el inciso E. Vamos a escribir esta expresión. Bueno, y vamos a sustituir cada valor en esta expresión. Empezamos con n igual a 1 y lo vamos a escribir. Y tenemos 3 por menos 1 a la 1, que es n, más 5 menos 1, que es menos n, ¿de acuerdo? Bien, vamos a realizar las operaciones. En el primer término, primero vamos con lo que está en el paréntesis. Menos 1 a la 1, pues es menos 1. Menos 1 multiplica 3, esto es igual a menos 3. Más 5 menos 1. Y realizamos esta operación. Menos 3 más 5 es 2, 2 menos 1 es igual a 1. Y si observamos, este es el primer valor que tenemos aquí. Entonces vamos bien. Ahora vamos a sustituir el valor cuando n es igual a 2. Bien, y tenemos n igual a 2. Realmente vamos a realizar las mismas operaciones, solamente que van a cambiar pues los números, algunos números. Entonces, tenemos 3 por menos 1 a la n, pero ahora es 2, más 5 menos 2. Entonces, de igual manera, vamos a empezar con este primer término. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 1 al cuadrado, pues es 1 positivo. 1 por 3 es 3. Esto más 5 menos 2. Realizamos esta operación. 3 más 5, 8. 8 menos 2 es igual a 6. Entonces, observamos, 6 es el segundo número de aquí. Bien, y con eso ya tenemos cuando n es igual a 2. Ahora, por último, tenemos n igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 3 por menos 1 a la n. Es decir, 3 por menos 1 al cubo, más 5 menos n, más 5 menos 3. Y otra vez empezamos con el primer término, que es este de aquí. Bien, ¿y qué tenemos? Menos 1 al cubo, como es un exponente impar, el signo queda negativo. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por 3 es igual a menos 3. Esto más 5 menos 3. Igual. Realizamos esta operación. Menos 3 más 5 es 2, 2 menos 3 es igual a menos 1. Y si vemos, menos 1 es el tercer valor que tenemos aquí. Con esto finalizamos, pues repitiendo, la respuesta para este ejercicio es el inciso E. Ya que al sustituir los valores de n igual a 1, obtenemos como resultado 1. Al sustituir el valor de n igual a 2, obtenemos como resultado 6. Y al sustituir el valor de n igual a 3, obtenemos como resultado menos 1. Por lo tanto, sí satisface lo que nos pide este ejercicio. Bueno, banda Vitualero, pues vamos con el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. Juan tiene el 75% de 1650. Antonio el 48% de 625 y Roberto el 33% de 827. Entonces nos preguntan, ¿cuánto dinero tienen entre los tres? Bueno, y al analizar un poco el problema, lo que tenemos que hacer es calcular cada uno de los porcentajes de cierta cantidad y después sumar estas tres cantidades y así obtenemos lo que tienen los tres en total. Entonces, tenemos primero el 75% de 1650. Bueno, escribimos la cantidad que son 1650 y vamos a multiplicarla por el número decimal que representa el 75%. Bueno, el 75% lo escribimos como 0.75. ¿De acuerdo? Vamos a realizar esa multiplicación. Bien, el resultado de esta multiplicación es 1237.5. Bueno, vitualeros, aquí si observan estoy omitiendo los pasos para realizar esta operación, pues no es el objetivo de esta guía, ¿de acuerdo?
En teoría ya deben de saber realizar este tipo de operaciones. Entonces, al realizar esta multiplicación obtenemos 1237.5. Esto es el 75% de 1650. Y vamos a hacer lo mismo pero para las otras dos cantidades. Es decir, ahora vamos a calcular el 48% de 625. Para eso vamos a multiplicar 625 por el número decimal que representa el 48%. Esto es igual a 0.48. Bien, realizamos esta operación y el resultado es 300. Y por último, vamos a calcular el 33% de 827. Multiplicamos 827 por 0.33, que representa el 33%. Al realizar esta operación, el resultado es 272.91. Entonces vamos a sumar lo que tiene Juan, y de hecho lo voy a escribir, con lo que tiene Antonio y con lo que tiene Roberto. Entonces, lo que tiene Juan es 1237.5 más lo que tiene Antonio, que son 300, más lo que tiene Roberto, que son 272.91. Y al realizar esta operación, tenemos que la suma es 1810.41. Y esto que tenemos aquí, amigos, pues es la respuesta a este ejercicio. Siguiente ejercicio. Un auto puede recorrer 180 kilómetros con 12 litros de gasolina. Nos preguntan, ¿qué distancia puede recorrer con 20 litros de gasolina? Vitualeros, y antes de empezar a resolver este ejercicio, quiero mencionarles que hay dos formas muy comunes de resolverlo, ¿de acuerdo? Una es con regla de 3 y la otra con una proporción, pero realmente son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a hacer de estas dos formas, por si ustedes en la escuela vieron de una u otra forma y no tengan alguna confusión. Bien, y voy a empezar con regla de 3. Entonces vamos a identificar dos variables. En este caso estamos hablando de kilómetros recorridos y litros de gasolina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir esto. Kilómetros y litros. Ya se entiende aquí que son de gasolina. Entonces, en el primer renglón van los dos datos que tenemos como información completa. Es decir, que un auto recorre 180 kilómetros con 12 litros de gasolina. Y lo escribimos. Son 180 kilómetros por 12 litros de gasolina. Bien, y para el segundo renglón va uno de los datos que tenemos y el otro dato que no tenemos. En este caso, el dato que tenemos son 20 litros de gasolina. Y lo escribimos, ojo, en la columna de litros, ¿de acuerdo? Ahí está. Y el dato que no tenemos, pues es la distancia que puede recorrer, es decir, los kilómetros. Y esto lo represento con la letra X. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorro con 20 litros de gasolina? Bien, entonces, ¿cómo se hace la regla de 3? La variable que yo quiero, que es X, se obtiene realizando las siguientes operaciones. Bien, primero voy en línea con esta variable, que son 20. Este número de forma cruzada la voy a multiplicar por este otro número, siempre en forma cruzada, en diagonal. Es decir, tengo una fracción. En el numerador voy a tener esa multiplicación, 20 por 180. Eso va a estar dividido por el número que está acá, que es en este caso 12. Y siempre, amigos, va a ser de esa forma. Siempre en diagonal, multiplicado y luego dividido con el otro número que tenemos en la diagonal con la X. Y vamos a realizar esta operación, pero no vamos a utilizar calculadora, ¿de acuerdo? Vamos a simplificar descomponiendo los números. Entonces, hay que tener bien en cuenta cuáles son los números que tenemos. Tengo al 20 que multiplica 180 y que está dividido por el número 12. Entonces, yo puedo descomponer el 12 como 6 por 2. 6 por 2 me da 12, ¿de acuerdo? Entonces,
Aquí el 180 yo lo puedo descomponer como 30 por 6. También el 20 yo lo puedo descomponer como 10 por 2. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? En el numerador, en lugar de tener 20 por 180, es equivalente a tener 10 por 2 por 30 por 6. En el denominador, en lugar de tener 12, es equivalente a tener 6 por 2. Entonces vamos a simplificar. Si bien, puedo cancelar este 2 que está en el numerador con este 2 que está en el denominador. Ahí está. También este 6 que está en el numerador con este 6 que está en el denominador. Por lo tanto, aquí me queda que x es igual a... En el denominador ya no tengo ningún número, entonces únicamente voy a multiplicar los números que están en el numerador. 10 por 30, y esto es igual a 300. Bueno, y hay que escribir la unidad que debe de tener esta cantidad. Estamos buscando kilómetros, por lo tanto son 300 kilómetros. Y esta cantidad es la respuesta a este ejercicio, es decir, con 20 litros de gasolina se puede recorrer 300 kilómetros. Bueno, vitualeros, si a ustedes se les complica un poquito esta simplificación descomponiendo los números, entonces pueden realizar las operaciones normal. En el numerador pueden multiplicar 20 por 180 y el resultado hay que dividirlo entre 12. Al final van a obtener este mismo resultado, 300. Pero como consejo deben de acostumbrarse a no utilizar la calculadora para este tipo de operaciones. Y ahora lo resolvemos de la segunda forma, con una proporción, ¿de acuerdo? De igual manera vamos a identificar nuestras variables que, como ya habíamos mencionado, son kilómetros y litros de gasolina. Esto lo vamos a escribir. Bien, y esta forma de realizarlo se parece mucho a la regla de 3, pero muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, primer renglón, los datos que tenemos como información completa. En este caso, 180 kilómetros por 12 litros. Y lo escribimos. 180 kilómetros por 12 litros. Ahora, en el segundo renglón, la información donde tengo el dato que me proporcionan con el dato desconocido. Es decir, 20 litros, y lo escribo aquí abajo en la columna de litros, y el dato que desconozco es la distancia que recorre con esos 20 litros. Lo represento con X. Bien, y como dato extra, esto es una proporción directa, pero no me voy a meter mucho a fondo con eso, ¿de acuerdo? Entonces, después de tener esto, voy a poner dos líneas y con eso obtengo dos fracciones. En medio pongo un igual. ¿Y qué creen? Se nos forma esta ecuación. Entonces hay que despejar X y listo. Bien, como nuestra variable se encuentra en el denominador, vamos a multiplicar de forma cruzada, en diagonal. Es decir, vamos a multiplicar estos números y también estos números en diagonal. Y voy a representar esta operación. En la parte izquierda de la igualdad que tenemos, 180 por 20. Ahí está. En la parte derecha yo tengo X por 12. Es decir, 12X. Bueno, seguimos. Y aquí podemos realizar esta multiplicación. 180 por 20, eso es igual a 3600. Esto igual a 12X. Ahora el 12 está multiplicando la X, lo paso al otro lado de la igualdad dividiendo. ¿Y qué me queda? De una vez lo acomodo. X es igual a 3600 sobre 12. Realizamos esa división. Bueno, y eso es igual a 300. Pero recuerden que esos 300 son kilómetros. Escribimos la unidad. Y esto es la respuesta a este ejercicio. Y si ven, nos salió el mismo resultado que como la regla de 3. De hecho, la regla de 3 y una proporción son equivalentes, o sea, son lo mismo. Siguiente ejercicio, ¿qué dice? Si el 55% de los habitantes de la ciudad tienen automóvil y las 2/5 partes de ellos no lo utilizan el fin de semana. Nos preguntan qué porcentaje de los habitantes sí utilizan el auto el fin de semana. Bueno, vamos a ir leyendo el problema poco a poco para ir obteniendo información que necesitamos, ¿de acuerdo? Primero nos dice que el 55% de los habitantes tienen automóvil. Entonces, recordemos que 55% en su forma decimal es igual a
0.55, ¿de acuerdo? Además dice que las 2/5 partes de ellos no utilizan el auto el fin de semana. No lo utilizan, ¿de acuerdo? Es decir, que las 2/5 partes del 55% no lo utilizan. Entonces, esta fracción que es 2/5, la voy a escribir también en su forma decimal. Esto es igual a 0.4. Pero ¿cómo obtuve este valor? Pues muy fácil, hay que realizar la división. 2 entre 5, eso me da 0.4. Y aquí, amigos vitualeros, quiero hacer hincapié en lo siguiente, porque es un error muy común. Recuerden, no es lo mismo tener 2 entre 5 que 5 entre 2. Son cosas totalmente diferentes. En este caso yo tengo 2 entre 5 y eso es igual a 0.4. Bueno, amigos, se han de estar preguntando, pero ¿por qué ambas cantidades las pasaste a su forma decimal, no? Bien, una cantidad la tengo en porcentaje y la otra como fracción. Entonces, siempre se recomienda tenerlos en lo mismo. En este caso, yo elegí que las dos estuvieran en su forma decimal. Bueno, retomando. Sabemos que el 55% de las personas tienen automóvil. De ese 55%, 2/5 partes no utilizan el automóvil el fin de semana. Entonces, ¿qué porcentaje es el que no lo utilizan? Es decir, ¿qué porcentaje representa este número de aquí? Las 2/5 partes. Y si recordamos, cuando queremos saber cierta cantidad que representa de un total, hay que realizar la multiplicación. En este caso, tengo que el total son 55%, eso es igual a 0.55. Como mencioné, hay que realizar la multiplicación. De ese 55% yo quiero saber qué porcentaje es 2/5 partes. Entonces esta cantidad la voy a multiplicar por 0.4. Bueno, al realizar esta operación, amigos, el resultado es 0.22. Las operaciones las voy a omitir porque no es el objetivo de este video. Pero 0.22 es el 22%. Entonces, con esto, amigos, el 22% es la cantidad de personas que no utilizan el automóvil el fin de semana. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué porcentaje de los habitantes sí lo utilizan el fin de semana? Pues ya lo único que queda hacer es una resta. Entonces, de todas las personas que tienen automóvil, que es el 55%, le voy a restar el porcentaje de las personas que no lo utilizan, que es este de aquí, que es el 22%. Al realizar esta operación, pues el resultado es 33%. Y con esto, amigos, hemos finalizado este ejercicio. Pues el 33% es el porcentaje de habitantes que sí utilizan el automóvil el fin de semana. Y el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Un banco da el 5% de interés semestral. Nos preguntan, ¿cuánto esperas tener en el banco en un año si depositaste 1,000 pesos y no retiraste los intereses? Bueno, sabemos que el banco nos da 5% de la cantidad que tenemos al semestre. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. El 5% en su forma decimal es igual a 0.05. Entonces, en el primer semestre, yo deposité 1,000 pesos. Vamos a calcularle el 5% a esos 1,000 pesos. Y para eso lo que tengo que realizar es la siguiente multiplicación. 1,000 los voy a multiplicar por 0.05, que es el 5% pero representado en su forma decimal. Entonces, al realizar esta operación, el resultado es igual a 50. Entonces, en el primer semestre, ¿cuánto vamos a tener? Pues tenemos los 1,000 que depositamos más el 5% de interés que me da el banco. En este caso, el 5% de 1,000 son 50. Por lo tanto, al realizar esta suma 1,000 más 50, obtenemos 1,050. Entonces, yo tengo esta cantidad al final del primer semestre. Ahora, recuerden que yo no retiré los intereses. ¿Qué quiere decir? Que al empezar el segundo semestre, yo voy a tener la cantidad de 1,050.
Y lo que vamos a realizar es algo similar a lo que hicimos acá. Es decir, ahora de los 1050 le voy a calcular el 5%. Para eso lo voy a multiplicar por 0.05. Al realizar esta operación, el resultado es 52.5. Entonces, al finalizar el segundo semestre o un año le vamos a poner, lo que vamos a tener es la siguiente suma. Lo que inicié con el segundo semestre, que son 1050, y a esa cantidad le vamos a sumar el 5% de interés que me da el banco, que son 52.5. Entonces vamos a realizar esta suma y tenemos 1050 más 52.5 es igual a 1102.5. Y esta cantidad es la respuesta a este ejercicio, pues esta cantidad de dinero es la que voy a tener al final del año. Entonces, vamos a recapitular, ¿de acuerdo? Bien, el 5% es equivalente a 0.05 en su forma decimal. Para obtener esta cantidad, pues a este número hay que dividirlo entre 100. Bueno, ya después de esto, vamos a calcular para el primer semestre el 5% de 1000, que son 50 pesos. Entonces, yo tenía 1000 y sumo el interés del banco, entonces me quedan 1050. Al iniciar el segundo semestre, sin retirar yo los intereses, pues empiezo el segundo semestre con 1050. El 5% de esa cantidad que me da el banco, pues es igual a 52.5 pesos. Entonces, sumamos y tengo 1050 más 52.5 y el resultado es 1102.5, que es la cantidad que voy a tener al fin del año. Siguiente ejercicio, amigos vitualeros. En la siguiente figura, los segmentos M1 y M2 están sobre rectas paralelas. Nos preguntan, ¿cuál es el valor de X? Bueno, entonces, aquí un dato importante, amigos, es que nos están diciendo que los segmentos M1 y M2 están sobre rectas paralelas. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, estos dos segmentos son paralelos, ¿de acuerdo? Y aquí se nos forman dos triángulos. Ahora, esos triángulos, me adelanto, les digo que son semejantes. Y debemos de recordar un poquito de semejanza de triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tres criterios para saber si los triángulos son semejantes. Bien, uno de ellos es ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, cuando tienes dos triángulos en los cuales sus ángulos son iguales, quiere decir que ambos triángulos son semejantes. Bien, y veamos que este criterio aplica para esta figura. Primero, este ángulo de aquí es igual a este de acá, pues son ángulos opuestos por el vértice. Ahora bien, como estos segmentos son paralelos, tenemos que esta línea de aquí y esta de acá son transversales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Este ángulo con este de acá son iguales, pues son ángulos alternos internos. Y por la misma razón, este ángulo de aquí es igual a este de acá. Entonces, los tres ángulos de aquí son iguales a los tres ángulos de acá. Quiere decir que como los tres ángulos de este triángulo son iguales a estos dos triángulos son semejantes. Bueno, y se han de preguntar, ¿y para qué me sirve esta pequeña introducción de semejanza? Pues, cuando tenemos dos triángulos semejantes, sus lados son proporcionales. Y eso nos puede ayudar a encontrar el valor de X, que es la incógnita que nos están pidiendo. Bien, y vamos a tener la siguiente proporción. Recuerden que una proporción es una igualdad de dos fracciones, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a manejar la siguiente estructura. Triángulo pequeño sobre triángulo grande, ¿de acuerdo? Bien, y para la primera fracción, en el numerador voy a escribir un lado del triángulo pequeño, pero debo de elegir un lado que me sirva. En este caso, un lado que me sirve es este de aquí, que tiene X, o este de acá, que tiene 8. El lado donde tiene M1, ese ya no lo voy a utilizar porque la información de M1 y M2 ya la utilizamos. Entonces, pongo uno de los lados del triángulo pequeño, el que quieran. Voy a poner X, ¿de acuerdo? Este lado de acá. Ahora, para el denominador, voy a poner el lado proporcional al otro triángulo, es decir, para el triángulo grande.
pero que sea el lado proporcional a este lado del triángulo pequeño. Entonces, en el triángulo grande, el lado que es proporcional al lado del triángulo pequeño, que tiene como medida x, es este de aquí. ¿De acuerdo? Que mide 9. Y con eso ya tengo la primera fracción. Esta fracción la igualo con otra fracción y vamos a aplicar la misma estructura. Ahora voy a poner en el numerador el otro lado del triángulo pequeño. En este caso es el 8. En el denominador voy a poner el otro lado del triángulo grande. Y recuerden que debe de ser el lado proporcional al lado que mide 8 en el triángulo pequeño. Es decir, en el triángulo pequeño el lado que mide 8 es este de aquí. En el triángulo grande, el lado que es proporcional a este lado, pues es este de aquí. Y ese mide 2x. Y listo. Ya tengo mi igualdad de dos fracciones que es mi proporción. Bueno, de esta ecuación vamos a despejar el valor de x y listo. Entonces, vamos a multiplicar en diagonal. Es decir, estas dos cantidades y después estas dos. Primero expreso esta operación. En la parte izquierda de la igualdad tengo x por 2x. En la parte derecha de la igualdad tengo 9 por 8. Vamos a realizar cada una de las operaciones. X por 2x queda 2x al cuadrado. 9 por 8 es 72. Ahora vamos a quitar el 2 que acompaña a la x al cuadrado. Como multiplica, pasa al otro lado dividiendo. Y me queda x al cuadrado es igual a 72 sobre 2. Bien, y realizamos esta operación. Y me queda x al cuadrado es igual a 72 partido en 2 es igual a 36. Seguimos y ahora, como tenemos exponente al cuadrado, tomamos la raíz cuadrada en ambas partes de la ecuación. Aquí y acá. Bien, en la parte izquierda la raíz cuadrada se cancela con el exponente al cuadrado. Así únicamente me queda x. Igual, en la parte derecha tenemos raíz cuadrada de 36, que esto es igual a 6. Ahora amigos, aquí voy a hacer hincapié en lo siguiente. Una raíz cuadrada maneja dos signos, el positivo y el negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como estamos calculando la longitud de los lados de los triángulos, entonces siempre vamos a tomar la cantidad positiva. ¿Por qué? Porque no existen longitudes negativas. Por eso es que en este caso la respuesta sería x igual a 6 y x igual a menos 6. Pero x igual a menos 6 no lo vamos a tomar en cuenta. Únicamente x igual a 6, porque estamos calculando longitudes. Bueno amigos, y con esto hemos finalizado este ejercicio, pues el valor de x es igual a 6, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Virtualeros, y antes de continuar con el siguiente ejercicio, si tienen alguna duda respecto a este ejercicio, donde tenemos que resolver una proporción, los invito a que vean nuestros videos de proporciones. Seguramente viéndolos les va a quedar mucho más claro. Bueno, banda virtualera, pues vamos con el último ejercicio de este video. Y este ejercicio dice lo siguiente: si en un polígono se trazan desde un solo vértice todas las diagonales posibles, se observa que el número de diagonales es igual al número de lados. Bien, virtualeros, ahora quiero mencionar lo siguiente. La verdad es que está un poco confuso este ejercicio. Sin embargo, lo que se trata es completar el enunciado. Es decir, ¿qué sigue de aquí? Bueno, y para que se comprenda de una buena manera, vamos a encontrar la respuesta con los siguientes tres ejemplos. Bueno, y vamos a hacer estos ejemplos con polígonos regulares, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un polígono de 5 lados, es decir, un pentágono. También tenemos un polígono de 6 lados, que es un hexágono. Un polígono de 7 lados, que es un heptágono. Ahora, vamos a comparar las diagonales posibles trazadas desde un solo vértice con el número de lados. Bien, repito. Las diagonales posibles trazadas desde un solo vértice en cada uno de los polígonos
y los lados que tiene cada uno de estos polígonos. Entonces, en el primer polígono pueden elegir cualquier vértice. Yo voy a elegir este de aquí. Y trazamos todas las diagonales posibles. Es decir, desde cada uno de los vértices se pueden trazar dos diagonales. Hacemos lo mismo para los siguientes dos polígonos. Y elegimos un vértice al azar. Yo voy a elegir ahora este de aquí. Y trazamos las diagonales. Si observan, se pueden trazar tres diagonales desde cada vértice. Ahora, para el último polígono que tenemos aquí, elegimos un vértice. Elijo este de aquí. Y trazamos las diagonales. Si vemos, se pueden trazar desde cada vértice 4 diagonales. Ahora vamos a escribir el número de lados de cada polígono. El pentágono pues tiene 5 lados, el hexágono 6 y el heptágono 7. Bien, y debemos de tener en cuenta que vamos a completar este enunciado, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué sigue aquí? Para eso vamos a analizar estos números en cada uno de los polígonos. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Que el número de diagonales para el primer polígono, por ejemplo, que tenemos 2 diagonales, debe de ser igual a el número de lados, pero tengo que son 5 lados. Bueno, esta igualdad pues es falsa. Entonces, para que esta igualdad sea verdadera, al número de lados que son 5 le vamos a restar 3. 5 menos 3 es igual a 2 y con esto esta igualdad ya es verdadera. Bien, y eso lo podemos observar en el dibujo. Si vemos, tenemos más lados que diagonales trazadas desde un solo vértice. Para que ambos números sean iguales, entonces al número de lados, que son 5, le tengo que quitar 3, para que así estas dos cantidades sean iguales. Ahora vamos a hacer lo mismo para los otros dos polígonos, para ver si cumple con esta regla, con este patrón. Entonces, para este polígono, el número de diagonales, en este caso son 3, debe de ser igual a el número de lados. En este caso el número de lados es 6. Pero esta igualdad es falsa. Para que esta igualdad sea verdadera, al 6 le tenemos que restar 3. 6 menos 3 es igual a 3 y con eso esta igualdad ya es verdadera. Entonces, si observan, podemos ver que el número de diagonales es igual a el número de lados menos 3. Es decir, cumple con el mismo patrón que con este polígono de acá. Y por último aplicamos la misma idea para este polígono, ¿de acuerdo? El número de diagonales, en este caso son 4, debe de ser igual a el número de lados menos 3. El número de lados es 7 y esto menos 3. 7 menos 3 es igual a 4, por lo tanto esta igualdad es verdadera. Y se observan, en los tres polígonos cumple con este patrón. Menos 3, menos 3, menos 3. Entonces, esto es lo que tenemos que escribir para completar este enunciado. Es decir, se observa que el número de diagonales es igual al número de lados menos 3. Y esto de aquí, amigos, es la respuesta a este ejercicio. En el siguiente diagrama, ¿cuál es el valor en grados del ángulo Z? Es decir, nos están pidiendo el valor de este ángulo de aquí. Bueno, si observamos en nuestro diagrama, tenemos dos variables, la variable X y la variable Z. Entonces, primero necesito saber el valor de la variable X para posteriormente saber cuánto vale el ángulo Z. Entonces, nos vamos a fijar en los ángulos donde tenemos a la variable X, que son este ángulo de aquí y este de acá. Ahora bien, estos dos ángulos los voy a señalar, ¿de acuerdo? Este ángulo de aquí, todo este completo, ese ángulo que coloreé de color azul son 180 grados. Entonces, la suma de este ángulo de 4x con el ángulo de 2x es igual a 180 grados. Son ángulos suplementarios. Por lo tanto, ¿qué tenemos? De allí formulamos la siguiente ecuación. El ángulo 4x más el ángulo 2x es igual a 180 grados.
Es decir, este ángulo de color azul son 180 grados. Entonces de esa ecuación vamos a despejar el valor de x. Vamos a realizar operaciones. 4x más 2x es igual a 6x. Y esto igual a 180 grados. Ahora el 6 multiplica la x, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Y queda x igual a 180 grados dividido por el número 6. Al realizar esta operación, 180 grados entre 6, esto es igual a 30. Quiere decir que el valor de x es igual a 30. Pero ojo, vamos a volver a leer nuestro problema. Nos dice que en el siguiente diagrama, ¿cuál es el valor en grados del ángulo z? Ya tenemos el valor de x, pero nos piden el valor del ángulo z, este de aquí de color verde. Bueno amigos, y para hallar el ángulo z, tenemos dos caminos. El primero, sumamos los ángulos z y 4x, es decir, z más 4x, y eso es igual a 180 grados, es decir, lo mismo que realizamos con el ángulo de 4x y de 2x. Pero ahora respecto a esta línea roja, ¿de acuerdo? Y como ya sabemos que x es igual a 30, pues ya con esto podemos encontrar el valor del ángulo z. El segundo camino es el ángulo z y el ángulo 2x son ángulos opuestos por el vértice. El vértice es el punto donde se cortan las dos líneas rojas, este de aquí. Entonces yo para encontrar el valor del ángulo z voy a utilizar el segundo camino, ¿de acuerdo? Y tenemos que el ángulo z es igual a el ángulo 2x. Sustituimos en esta ecuación x igual a 30 grados y tenemos z es igual a 2 por 30 grados. Realizamos esta operación, 2 por 30 grados es igual a 60 grados. Y con esto amigos hemos encontrado el valor del ángulo z, que son 60 grados. Bueno virtualeros, si ustedes encuentran el ángulo z por la primera forma que mencioné, por el primer camino, deben de llegar al mismo resultado. ¿Cuál es el número máximo de triángulos distintos que puedes encontrar en la siguiente figura? Bueno, aquí tenemos nuestra figura, entonces vamos a ver cuántos triángulos son, ¿de acuerdo? Bien. El primer triángulo que podemos ver aquí es el triángulo más grande, ¿de acuerdo? Es decir, el primer triángulo es el triángulo ACE. Ahora, otro de los triángulos es este de aquí, ADE, y también ADC, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlos. El segundo triángulo es ADE. El siguiente triángulo es el triángulo ACD o ADC. Seguimos. Si vemos, tenemos ahora otro triángulo. El triángulo ABE y también el triángulo BCE. Vamos a escribirlos. Bueno, virtualeros, otro de los triángulos es ABF y lo escribimos. Bien, seguimos observando nuestra figura y podemos notar que tenemos otro triángulo, AFE. Y otro triángulo, que es el último, el triángulo FDE. Y con esto, virtualeros, hemos encontrado todos los triángulos posibles en esta figura. ¿De acuerdo? Si observamos, son 8. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio son 8 triángulos. Ahora tenemos este ejercicio. Si A es el doble de C y B es el triple de C, encuentra el valor del ángulo A. Nota, las letras mayúsculas A, B y C se refiere a ángulos. Entonces tenemos nuestra figura en donde señalamos los ángulos A, B y C. Vamos a hallar el valor del ángulo A, que lo voy a colorear de azul.
Bien, victoreros, lo que tenemos que hacer es desglosar lo que dice el enunciado para obtener nuestras ecuaciones y hallar lo que nos está pidiendo, que es el ángulo A. Entonces, primero dice que el ángulo A es el doble del ángulo C. Además, B, que es el triple del ángulo C, es decir, los ángulos A y B están respecto a C. Entonces, para el ángulo C, yo le voy a poner que este ángulo es X, ¿de acuerdo? O ustedes pueden poner cualquier variable o incluso manejar C, no importa, no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, como ambos ángulos, el ángulo A y B, están respecto al ángulo C, entonces a C le pongo el valor de X. Bueno, ahora sí, volvemos a leer el problema. El ángulo A es el doble de C. Como C es X, entonces el ángulo A, para que sea su doble, el ángulo A es 2X. Además, el ángulo B es el triple de C. Como C es X, el ángulo B es 3X. Y listo. Entonces vamos a formular nuestra primera ecuación. Fíjense bien. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, es decir, la suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados. Y tenemos. Ahí está nuestra ecuación. Ahora, vamos a poner lo que escribí de color verde, ¿de acuerdo? Para tener todo en la misma variable. Entonces, el ángulo A es igual a 2X, más el ángulo B es 3X, más el ángulo C es igual a X. Esto igual a 180 grados. Y despejamos X de esta ecuación, ¿de acuerdo? Empezamos realizando operaciones en la parte izquierda. 2X más 3X más X es igual a 6X. Esto igual a 180 grados. El 6 multiplica la variable, pasa dividiendo al otro lado de la igualdad. Y nos queda que X es igual a 180 grados partido en 6. Entonces tengo X igual 180 grados entre 6 es igual a 30 grados. Con esto ya tengo el valor de X. Pero nuestro problema, amigos, nos pide hallar el ángulo A. El ángulo A es igual a 2X. Entonces tenemos A igual a 2X. Sustituimos el valor de X igual a 30 grados. Es decir, A igual a 2 por 30 grados. Hacemos esta operación y esto es igual a 60 grados. Bien, y con esto hemos finalizado este problema, este ejercicio. Pues A es igual a 60 grados, que es el ángulo que nos está pidiendo. Siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Si formas un tetraedro a partir de un triángulo equilátero, ¿cuántos triángulos menores obtienes? Bueno, primero vamos a dibujar aquí en el pizarrón la idea de lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar dibujando o trazando un triángulo equilátero. Bueno, virtualeros, y aquí tenemos trazado nuestro triángulo equilátero. Además, también imprimí, aquí tengo en papel un triángulo equilátero para verlo físicamente, aquí en 3D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que sigue es ubicar el punto medio de cada lado del triángulo y vamos a realizarlo. Y también esos puntos los ubico aquí en mi triángulo de papel, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a unir con segmentos esos tres puntos para formar otro triángulo. Bien, y ya tenemos ese triángulo con segmentos de color verde, ¿de acuerdo? De hecho, también hagan lo mismo en caso de que gusten realizarlo, no es obligatorio, ¿verdad? Y yo lo realicé también en mi hoja de papel, miren, aquí pueden verlo. Bueno, y con esto ya podemos responder a este ejercicio, viendo únicamente este dibujo. Pues nos preguntan que cuántos triángulos equiláteros menores se obtienen. Si vemos, pues aquí se forman 4 triángulos equiláteros menores. Y esto es la respuesta a este ejercicio. Bien, pero esto lo voy a hacer con mi triángulo de papel, ¿de acuerdo? Entonces, sobre estos segmentos vamos a doblar el triángulo. Y lo realizamos. Bien, amigos, pues ya después de doblarlo, pues unen cada uno de estos vértices del triángulo grande, el de color azul, y se les forma este tetraedro y pueden ver claramente que tiene
Pues 4 caras y cada una de las caras es un triángulo equilátero. Y nos preguntan en el siguiente ejercicio, ¿cuál de las siguientes expresiones es cierta para cualquier valor de A no nulo? ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos 5 opciones. Lo que vamos a hacer es analizar una a una, ¿de acuerdo? Hasta dar con la respuesta correcta. Entonces, vamos a empezar con el inciso A. Bueno, virtualeros, pues recuerden que los ejercicios matemáticos se pueden realizar de muchísimas formas. Aquí va a depender mucho de las habilidades matemáticas que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de resolverlo de una de estas 1000 maneras para que se comprenda lo más posible este ejercicio, lo más práctico posible. Bien, entonces, tenemos esta división y dice que es igual a 4A. Vamos a ver si esto es verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, esta operación la voy a reescribir, la voy a pasar a otra estructura, como una fracción. Entonces tenemos 20A y lo escribo en el numerador de una fracción. Sobre, en el denominador voy a escribir este término de aquí, 5A al cuadrado. Bien, ahora voy a descomponer esta A al cuadrado como A por A. ¿Están de acuerdo? A al cuadrado es A por A. Es decir, esta fracción la puedo ver como 20A sobre 5A por A. Bueno, ahora vamos a simplificar, ¿de acuerdo? Vamos a realizar operaciones, vamos a aplicar leyes de los exponentes. Si nos resulta, al simplificar esta fracción, 4A, quiere decir que el inciso A es la respuesta correcta para este ejercicio. Vamos a verlo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a realizar la división con los coeficientes. 20 entre 5 es igual a 4. Muy bien, ahora con las variables. Podemos simplificarlas, podemos cancelarlas. Una A del numerador con una A del denominador las puedo cancelar. Puedo simplificarlas, ¿de acuerdo? Pues A sobre A es igual a 1. Entonces, únicamente me queda una A, pero ojo, aquí es importante en dónde me queda la A. En este caso, la A, que no se simplificó, que no se canceló, me queda en el denominador, en la parte de abajo de la fracción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que arriba me queda 4 y abajo me queda esta A. Por lo tanto, la respuesta al simplificar esta fracción, que es esta operación, es 4 sobre A. Pero esto de aquí no es 4A. Entonces quiere decir que esto es falso. Esto no es cierto. Por lo tanto, el inciso A no es la respuesta para este ejercicio. Ahora vamos a ver con el inciso B y realmente vamos a aplicar la misma idea, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a ver si esta igualdad es verdadera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a reescribir esta operación como una fracción. De igual manera, tal vez muchos de ustedes vean este ejercicio muy sencillo y lo pueden hacer directamente. Eso es totalmente válido. Entonces, escribo este término como numerador, 20A al cuadrado, sobre. En el denominador va este término de acá, que es 5A. Igual. Ahora, como aquí tengo una A al cuadrado, la voy a descomponer como A por A. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el numerador me queda 20 por A sobre. El denominador lo copio, va igual. Ahora vamos a simplificar esta fracción. Si nos resulta 4A, quiere decir que el inciso B es la respuesta para este ejercicio. Si no, seguimos con otro inciso hasta que lleguemos al correcto. Bien, entonces, vamos a realizar primeramente la división con los coeficientes. 20 entre 5 es igual a 4. Y lo escribimos. Ahora vamos a cancelar o simplificar una de las variables, una de las letras A. Esta A con esta A de acá. Entonces, las tacho y me queda una A. Pero esa A me queda en la parte de arriba de la fracción, en el numerador. Quiere decir que esa A acompaña al 4, que también está en el numerador. Por lo tanto, al simplificar esta fracción, que es esta división, esto es igual a 4A, que es esto que dice aquí. Por lo tanto, el inciso B sí es la respuesta correcta para este ejercicio. Por lo tanto, vamos a palomear el inciso B, que el B es la respuesta correcta.
Bueno amigos, aquí quiero mencionar lo siguiente. Como les había dicho, este tipo de ejercicios algebraicos se puede realizar de muchísimas formas. Aquí lo realicé de esta manera porque considero que es más práctico, ¿de acuerdo? Pero también se puede aplicar la ley de los exponentes. Entonces, si lo hacen así, les va a resultar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, virtualeros, el siguiente ejercicio corresponde al tema de pasar un enunciado en lenguaje común al lenguaje algebraico. Bien, este ejercicio dice así: el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera, más el duplo de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Entonces nos preguntan, ¿cuál de las expresiones algebraicas siguientes representa lo anterior? Y nos dan 5 opciones. Bien, si observamos el pizarrón, amigos, yo ya lo separé por renglones. Esto les va a ayudar bastante en este tema, el lenguaje común, pasarlo al lenguaje algebraico. En el primer renglón yo tengo el cuadrado de la suma de dos cantidades. Siguiente renglón, es igual. Siguiente renglón, al cuadrado de la primera. Siguiente renglón, más. Siguiente, el duplo de la primera por la segunda. Siguiente, más. Y por último, el cuadrado de la segunda. Bien, y al hacer esto, es decir, separar por renglones, nos va a ayudar bastante para formular la expresión que corresponde a este párrafo. ¡Ojo! Si observamos las respuestas que están en la guía, bien, utilizan las letras A y B, entonces vamos a utilizar esas mismas letras. Bien, entonces vamos a pasar este texto al lenguaje algebraico, ¿de acuerdo? Le pongo R porque va a ser la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Bien, primer renglón, el cuadrado de la suma de dos cantidades. Es decir, primero tengo la suma de dos cantidades. ¿Cuáles cantidades? Como no las sé, es decir, son desconocidas, yo pongo A y B. Esas son mis dos cantidades. Pero me dice la suma de esas cantidades. Entonces tengo A más B, la suma de dos cantidades. Pero me dice el cuadrado de esto de aquí. Entonces, como son dos términos, los pongo dentro de un paréntesis y lo elevo al cuadrado. Entonces ya tenemos el primer renglón. A más B en paréntesis y eso al cuadrado. Eso me representa el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿De acuerdo? Siguiente renglón, es igual. Entonces ponemos este símbolo. ¡Pum! Bueno, aquí para que no haya confusión, voy a poner después de la R de respuesta una flecha. Entonces, es igual. Aquí vamos. Ahora bien, el siguiente renglón, al cuadrado de la primera. ¿Cuál es la primera? La primera cantidad. Yo elegí que fuera la letra A. Esta es la primera cantidad. Entonces me dice al cuadrado de la primera. Es decir, pues A al cuadrado. ¿Listo? Entonces, siguiente renglón, más. Eso ya lo sabemos. Ahí está. Siguiente renglón, el duplo de la primera por la segunda. ¿Qué es el duplo? Es cuando multiplicamos por 2. Es el doble, ¿de acuerdo? Entonces, el duplo de la primera por la segunda. Bien, la primera por la segunda cantidad. Es decir, la primera cantidad es A, la segunda es B. Al multiplicarlas pongo AB. ¿Están de acuerdo? Pero como me piden el duplo, entonces AB lo multiplico por 2. Y esto me queda 2AB. Y ya tengo 2AB, representa el duplo de la primera por la segunda. Seguimos y tenemos más. Esto es rápido, fácil. Ahí está. Y último renglón, el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es B, ¿de acuerdo? Entonces el cuadrado de esta cantidad, pues es B al cuadrado. Y con esto, amigos, pues ya podemos hallar cuál es el inciso correcto para este ejercicio. Pues esto que tenemos aquí es la expresión que me representa este texto, pero en lenguaje algebraico. Bueno, virtualeros, ahora tenemos el siguiente problema, que dice: un hacendado ha comprado el doble número de gallos que de bueyes. Por cada gallo pagó 70 y por cada buey 85. Y el importe total de la compra fue de 2,700. Entonces, nos dicen, si X es la cantidad de bueyes, ¿qué ecuación permite calcularla?
Bien, y este problema es uno más de pasar lenguaje común al lenguaje algebraico, ¿de acuerdo? Hay que comprender muy bien lo que está escrito. Ahora, voy a empezar respecto a este texto escribiendo lo siguiente. Nos dice que X es la cantidad de bueyes. Entonces, voy a escribir esto. Bueno, vitualeros, lo que vamos a hacer ahora es leyendo poco a poco este párrafo e ir extrayendo la información y pasarla al lenguaje algebraico. Esto nos va a permitir a después juntar toda esta información y poder encontrar la ecuación que nos permite calcular la cantidad de bueyes. Bien, y empezamos. Un hacendado ha comprado el doble número de gallos que de bueyes. Es decir, si yo tengo 10 bueyes, tengo 20 gallos, que es el doble. Si yo tengo 5 bueyes, tengo 10 gallos. Si yo tengo 15 bueyes, voy a tener 30 gallos, es decir, el doble. En este caso, como habíamos escrito, yo tengo X cantidad de bueyes. Entonces, de gallos voy a tener el doble. Y esto lo represento como 2X. Ahora, amigos, para lo que sigue voy a dar el siguiente ejemplo, para que se comprenda lo que tenemos que realizar, ¿de acuerdo? Bien, supongamos que compramos un balón. Ese balón nos vale $5, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero saber cuánto me valen, por ejemplo, 5 balones, entonces yo tengo que multiplicar 5 balones por $5. Es decir, me va a costar $25 comprar 5 balones. Ahora, ¿qué pasa si yo compro 10 balones? Como cada balón me vale $5, entonces 10 balones me van a valer $50. Para saber esto tengo que multiplicar la cantidad de balones por el precio de cada balón. En este caso sería 10 balones por $5 y esto es igual a 50. Bueno, espero que se haya comprendido lo del ejemplo, ¿de acuerdo? Para formular la ecuación. Entonces, fíjense, vamos a continuar con el párrafo. Dice, por cada gallo pago 70 pesos. Y por cada buey pago 85. Y el importe total de la compra fue de 2,700. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a formular la ecuación. Primero, yo tengo X bueyes, ¿de acuerdo? Es la cantidad de bueyes que tengo, X. Pero cada buey vale 85 pesos. Entonces, para saber cuál es el precio total de los bueyes, tengo que hacer la multiplicación. Es decir, 85 X. Aquí ya me representa la multiplicación. Y con esto ya tengo el precio total de todos los bueyes. A esto le voy a sumar el precio total de la cantidad de gallos. ¿Cuántos gallos tengo? Tengo 2X gallos. Esa es la cantidad que yo tengo. Pero cada gallo me costó 70 pesos. Más bien al hacendado. A mí no. Bueno, entonces tengo que realizar una multiplicación para saber el precio total de los gallos. Es decir, tengo que multiplicar 70, que es el precio de cada gallo, por la cantidad de gallos que yo tengo, que son 2X. Bien, al sumar esto, nos dice el problema que el importe total de la compra fue de 2,700. Entonces, al sumar esto, eso va a ser igual a 2,700. Bueno, y ya por último, únicamente en este término tenemos que realizar la multiplicación para que nos quede la ecuación como una de las opciones que está en su guía. Entonces, el primer término lo copiamos. 85X más. Aquí vamos a realizar la multiplicación. 70 por 2X es igual a 140X. Esto es igual a 2,700. Y con esto hemos finalizado. Pues esto que tenemos aquí es la respuesta de este problema. Bueno, amigos, quiero agregar lo siguiente. Aquí dice, en la última parte del párrafo, si X es la cantidad de bueyes, ¿qué ecuación permite calcularla? ¿De acuerdo? Es decir, nuestra ecuación debe de estar en términos de X, en términos de la cantidad de bueyes. Bueno, vitualeros, y pues con esto hemos finalizado este primer video de la división de Ciencias y Artes para el Diseño. Espero que les haya gustado bastante. Compártanlo, estoy seguro que a muchos de sus amigos o compañeros les va a ayudar mucho. Bien, también los invito a que vean la siguiente parte, la parte 2 de esta división, ¿de acuerdo? Este video va a contener otros 22 ejercicios. Y antes de irme, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y además suscríbanse a nuestro canal de YouTube.
Recuerden, esto es virtual. Yo soy Zaret y nos vemos en el siguiente video.